Sí. Ya. Eso, Martín. Ya, necesitamos hacer ese análisis de las funciones. Verán que este tema en específico es muy importante para ustedes porque de esto se basa el bachillerato. Lo que ustedes van a ver en bachillerato, parte del fundamento de lo que yo les estoy enseñando aquí. Verán que ya hemos aprendido algunas cosas de las funciones. Una de ellas es analizar el dominio y el rango, ya sea de la forma gráfica y de la forma numérica, también de la forma matemática, como les enseñé. Lo que ustedes tienen que realizar siempre es una evaluación de cómo factorar, de cómo despejar, que veo que es en lo que se están equivocando un poco. Y bueno, como ya les dije, ya les voy a enviar una tareita para que puedan realizarla, ¿sí? Ahora, escucharán, dentro de este tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver lo que se le denomina las propiedades de una función. Ahora, cuando estamos trabajando con las propiedades de una función, nosotros nos vamos a regir específicamente a analizar las propiedades, ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Ahora, una de las propiedades o una de las características principales que tenemos que considerar en este bloque número 4 es saber cuando una función es creciente o cuando una función es decreciente, ¿sí? Fijémonos, una función puede ser cualquiera. Ustedes saben que las funciones únicamente nosotros tenemos un gráfico en el plano cartesiano. Ya vi que algunos estaban resolviendo los ejercicios y todo, ya les califiqué. Una función es específicamente, presten atención al cursor que yo estoy haciendo. Si trazo una línea vertical, solo tiene que tocar en uno y solamente en un punto, ¿no es cierto? Eso nosotros lo denominábamos una función. Ahora, ¿cuándo es creciente? Creciente nos dice que, aquí fíjense lo que dice, cuando al aumentar los valores de X, aumentan también las imágenes. ¿Qué quiere decir las imágenes? Las imágenes, como yo les había explicado ya, son los valores que tiene Y. Ahora, un dato, no vamos a copiar nada el día de hoy, ¿sí? Yo les voy a pasar estas diapositivas al chat de padres de familia o al chat que tienen ustedes del 10º B únicamente para que puedan pasar la materia, ¿sí? Pero ahora solo me van a prestar atención, ¿sí? Y me van a hacer cualquier pregunta y demás. Ahora, nos dice que una función es creciente cuando al aumentar los valores de X aumentan también las de las imágenes o los valores de Y también podríamos decir aquí. ¿Qué quiero o a qué me refiero? Fíjese que digamos que aquí está el X1. Miren que incluso... Fíjense que incluso cuando yo pongo el valor de X1, digamos que tiene un valor de 3 ya. Si va X vale 3, Y vale 2, por ejemplo. Fíjense aquí, acá en este X2 de aquí, aumentó el valor. Quiere decir que este valor, digamos que es 10 ahora. Entonces también aumentó el valor de Y. Fíjense. Y aquí nos podemos dar cuenta, siempre como les dije yo, el análisis para ver el dominio y el rango, y ahora si una función es creciente o decreciente, siempre se hace de izquierda a derecha. Fíjense que de izquierda a derecha, cómo empieza a aumentar esta curva. Aumenta de forma paulatina, pero al fin y al cabo está aumentando. Está creciendo, está yendo para arriba. La palabra arriba en la matemática asemeja un poco a lo que son crecientes si hablamos de funciones. Miren cómo va aumentando, fíjense en el cursor. Va aumentando a medida que aumentan los valores de X, aumentan también los valores de Y. Esto es una función creciente. Si se dan cuenta, siempre el análisis lo hacemos de izquierda a derecha. No es que yo de aquí voy a empezar acá y digo, no, esta función es decreciente porque empieza a bajar. No, siempre el análisis de izquierda a derecha. Izquierda es el punto que estoy tocando. Ahora me voy para la derecha. Veo que está subiendo, por lo tanto es una función creciente, ¿sí? Aquí nos damos cuenta específicamente de eso. Preguntas hasta aquí. Funciones decrecientes, se dice que aumentan los valores de X, pero disminuyen los valores de Y, o como ustedes quieran interpretar, disminuyen los valores de Y, aumentan los valores de X, o cumplen con esta característica, que empieza a bajar la curva, si es que estamos hablando de curvas, obviamente, fíjense, empieza a bajar quiere decir que esta es una función decreciente, siempre se hace el análisis de izquierda a la derecha. Fíjense, comienza en la izquierda y con el cursor veo cómo está bajando, quiere decir que esta es una función decreciente. ¿Por
porque tiende a bajar los valores de Y cuando aumentan los valores de X. Esta es la condición que se debe cumplir. Esta condición ustedes los van a estudiar en lo que es el bachillerato, no aquí. Aquí solo vamos a ver un poco de la forma gráfica y demás. Pero en el bachillerato ustedes van a entender esto de aquí, miren. Esta parte que les estoy señalando es la condición para ver si es que una función es decreciente. Pero este análisis, como les dije, van a hacer en otros cursos. Hasta aquí preguntas. No. Está bien entendido. Ahora, fíjense. Una función también puede ser una función constante. Una función es constante cuando al aumentar los valores de X solo le pertenece uno y solamente un valor de Y. Fíjense, X1 digamos que es 2, Y ha valido 5. Acá X2 vale 10 y sigue valiendo Y5. Quiere decir que esta es una función constante porque cumple con una línea horizontal. Siempre una línea horizontal. Esa es una función constante. Aquí algo que no cambia, los valores de Y no cambian. Los valores de X, y por ejemplo aquí vale 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero los valores de Y siempre es el mismo valor, o sea, tiene la misma imagen. No se olvidará, valores de Y son el valor de las imágenes. Si es que ustedes leen en alguna prueba o el examen que les ponga, calcular la imagen de esta función. Cuando X vale 5, por ejemplo, entonces ustedes dicen, la imagen, entonces quiere decir que yo voy a calcular el valor de Y, ¿sí? Ahora, una función constante cumple siempre esa característica. La característica cumple que sea una línea horizontal, no más, ¿sí? Preguntas hasta aquí. ¿Está todo entendido? Sí. Ya. Ahora, fíjense que nosotros vamos aquí a hacer el análisis de esta función cuando es creciente, constante, decreciente o lo que ustedes miren. Fíjense que esta gráfica nosotros ya trabajamos algunas veces, tanto para analizar el dominio como el rango, pero también nos ayuda para analizar si es que una función es creciente, en qué tramos, en qué partes, porque no solo una función puede ser creciente o no solo una función puede ser decreciente o constante, sino una función puede ser la combinación de todas estas tres propiedades, creciente, decreciente y constante, y para eso vamos a hacer el análisis aquí. Sí pueden observar esta parte derecha que les estoy señalando, que dice constante, creciente, decreciente. Ya, fíjense que vamos siempre analizando de izquierda a derecha, desde aquí para acá, y vemos, y digo, miren, como yo estoy siguiendo esta partecita de aquí, estoy siguiendo el cursor y veo que este cumple con lo que es una función constante, pero solo cumple la función constante en el tramo desde el -9 hasta el 6. Solo en estos valores, desde el -9 hasta el 6, cumple que la función es constante. Fíjense, horizontal, horizontal nunca cambia el valor de Y, es una línea horizontal. Por lo tanto, yo acá le pongo A. Entonces, yo le voy a hacer la característica, le voy a decir, es una función constante en este tramo, desde el -9 hasta el 6, puesto en modo de intervalos. No se olvidarán que el -9 a 6, estando dentro de unas signos de agrupación como son los corchetes, en este caso son intervalos. Quiere decir que, entonces un matemático que vea dice, entonces ellos pueden ir armando, solo viendo esta partecita de aquí, ellos pueden ir armando si la función es creciente, decreciente, constante, no constante y demás, ¿sí? Ahora, fíjense, aquí, desde el -9 hasta el 6 es una función constante, pero llega un punto en el que empieza a bajar. Si ven, yo incluso digo la palabra bajar porque está decreciendo, fíjense. Yo voy normalmente con mi cursor, constante, constante, llega al punto -6 y empieza a bajar. Baja, baja, baja hasta el punto -3. Quiere decir que desde el tramo, desde el -9 hasta desde el -6 hasta el -3 es una función decreciente, decrece en ese tramo de aquí, ¿sí? Preguntas hasta aquí. No. Señor Paredes, No. ¿sí me está escuchando? Sí. ¿Sí me está escuchando? Sí. Ya, muy bien, le felicito por haberse conectado, señor Paredes. Solo únicamente me falta el señor San Martín, ya está, ¿no? Sí. Pérez Ochoa me falta. A ver, ya.
Entonces, fíjense, ahora llega a este punto y otra vez empieza a subir la gráfica. Fíjense el cursor cómo va subiendo, subiendo, es como la montaña rusa, sube. Quiere decir que es una función creciente. Hasta aquí llegó la decreciente y empieza desde el -3, voy a ver hasta dónde crece. Y sigo con mi lápiz o lo que ustedes estén utilizando en el examen o algo, llegan hasta este punto que ven que ya va a bajar de nuevo. Trazan una línea vertical y ven en qué punto de X le está tocando. En este caso es el punto 0. Quiere decir que es decreciente, o bueno, es creciente en el tramo desde el -3 hasta el 0. Aquí empieza a crecer nuevamente la gráfica, fíjense. Llega al punto más alto de la montaña rusa y vuelve a bajar. Baja, baja, quiere decir, empieza a decrecer nuevamente esta curva de la función, pero empieza a decrecer en el tramo desde el 0 hasta el 3. Fíjense, decrece desde el tramo desde el 0 hasta el 3. Llega nuevamente, ¿No es incluso, del 2? fíjense, no, este es 3. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Ya. Ahora, fíjense que yo incluso les puse líneas verticales aquí para que se den cuenta que desde qué valores en qué valores llega en X. Analizamos la función creciente o decreciente solo en los valores de X. No le tocamos para nada los valores de Y, ¿sí? Entonces, fíjense, llega al 3 y otra vez empieza a subir la montaña rusa. Es como la montaña rusa, como les digo. Miren, fíjense, empieza de nuevo a crecer. Crece, crece normalmente hasta que llega al punto al 6. Quiere decir que entre el 3 y el 9 la función es creciente. Y a partir de ahí es una función constante nuevamente. Se vuelve a hacer una constante, porque ya cumple con la condición de que es una línea horizontal. Por lo tanto, es una constante desde el tramo, desde el 6 hasta el 8, si es que les estamos dando. Ahora, ¿qué pasa si hay flechitas? Las flechitas indican hacia el infinito, no se olvidarán. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ahora, vamos a analizar esta partecita de aquí. Vamos a hacer otro análisis. Fíjense que aquí tenemos otra gráfica de la que podemos analizar por tramos y por todo lo que está. Miren, empiezo siempre a analizar de izquierda a derecha. Y en la izquierda veo que hay una flechita. Esa flechita yo les indica siempre que no tiene ni principio ni tiene fin. Bueno, más que no tiene fin, más que nada, ¿sí? Aquí no tiene fin, por lo tanto, veo que esta flechita viene, fíjense en el cursor cómo empieza a bajar, hasta el punto del -3. Quiere decir que es una función decreciente entre el menos infinito hasta el -3, porque viene desde el menos infinito, se me indica la flecha de aquí, ¿sí? Viene desde el menos infinito, baja, baja y llega hasta el punto más bajo. Imaginémonos que es una pelota de básquet o una pelota de fútbol, que está una pelota de tenis. Toca el suelo en el punto del -3 en X y empieza a subir de nuevo la pelota de tenis. Empieza a subir hasta que ya no puede subir más. Quiere decir que esta función en el tramo desde el -3 hacia el -1 es una función creciente. Fíjense, empieza a crecer. Ahora, llega a este tramo, la pelota ya no puede subir más, empieza a decrecer nuevamente. ¿Alguien está dibujando? Ya, gracias. Empieza a decrecer en el tramo desde el -1 hasta veo bajo, hasta el punto más que otra vez toca el suelo la pelota, hasta el punto del 2. Entonces, es decreciente en el tramo -1 hasta el 2. Ahora, ¿qué pasa? Otra vez toca el suelo y empieza a crecer. Otra vez crece la pelota de tenis. Empieza a crecer hasta que llega al punto más alto. Quiere decir que en el tramo desde el -2 hasta el 7, la función es creciente de nuevo. Fíjense, empieza a crecer hasta que llega al punto más alto la pelota que ya se va otra vez a bajar. Pero en este caso ahí la flechita aquí, si se dan cuenta, esa flechita quiere decir que decrece desde el -7 hacia el más infinito, porque ya la flecha me indica que ya no tiene fin. Quiere decir que decrece hacia el más infinito como tal. Preguntas hasta aquí. ¿Estás seguro que es hasta el más infinito? Sí, ajá. Sí, es hasta el más infinito. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, ustedes ven que no todas las gráficas siempre tienen un valor
de una función constante o decreciente. Como les dije, es combinado. Miren, en este tramo decrece la función, otra vez crece la función, llega al punto más alto, de nuevo decrece, y de nuevo crece, y de nuevo decrece. Entonces, fíjense que yo en el examen que les pueda tomar, les voy a poner estas características. Por favor, arme la gráfica con estas condiciones. Decrece desde el menos infinito hasta el menos 3. Crece desde el menos 3 hasta el menos 1. Decrece del menos 1 al 2. Crece del 2 al 7. Y decrece, les pongo estas condiciones y ustedes me van a tener que sacar esta gráfica. O viceversa, les pongo la gráfica y ustedes pueden trabajar con esta partecita de aquí, ¿sí? Entonces, fíjense cómo... Mande. ¿Cómo van a hacer la gráfica? No, yo no entiendo esto. Sí, en Paredes. Ah, esa partecita de aquí, ya, gracias. Mejor que escriban y todo. Ahí siquiera me están señalando algo así, ¿sí? Perfecto. Esta partecita de aquí dice que decrece. ¿Sí se da cuenta, señor Paredes? Está decreciendo. Porque está bajando la gráfica, mire. Baja, baja, baja. Pero en esta partecita de aquí, la flecha me indica que se va hacia el más infinito, aunque esté bajando, y ya sabemos que abajo hay los valores de Y, entonces igualmente es que está bajando hacia el más infinito, pero en X, porque solo analizamos esta partecita de ahí, ¿sí? Ya, ya. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo les voy a dar como deber para la próxima clase, porque ya les voy a mandar un deber el día de hoy. Ayer no mandé porque necesitaba que ya darles clases a los dos grupos para poder mandar el deber. Ya les voy a trabajar hoy, el día de hoy con un deber en la plataforma que me tienen que enviar hasta el día jueves, ¿ya? Entonces, fíjense, les puedo dar una gráfica y ustedes me dan las características, o yo les doy las características y ustedes me dan la gráfica. Pregúntenme hasta aquí algo. Está bien entendido. Sí se dan cuenta que este tema es muy de fácil comprensión porque es únicamente lo que nosotros tenemos que ver. Si crece, decrece y demás. ¿Sí? Voy a dejar hasta aquí la clase porque no quiero llenarles tampoco de muchos temas como tal. Entonces, les voy a compartir ya la pantalla a todos. Preguntas de la clase que tuvimos el día de hoy. Estaba difícil. ¿Mande? Señor Paredes, difícil, no está difícil nada, solo tiene que ver si crece o decrece, pero para ver desde qué valores crece hasta qué valor decrece o viceversa, ustedes siempre vayan haciendo con el mouse. Otra vez les voy a compartir la pizarra en este caso. Por ejemplo, tenemos una función como esta. Digamos así, esta así, empieza a crecer, se hace constante y vuelve a crecer y de esta parte como tal, ya. Para que ustedes puedan analizar desde qué valor hasta qué valor va en lo que es el eje X, porque les voy a poner el eje X porque siempre el eje X es horizontal, entonces ustedes tienen que, señor Paredes, usted debe ser típico. Ya. Ahora, fíjense, para saber desde qué valor crece hasta qué valor decrece, ustedes empiezan a hacer con el mouse. Y yo les voy a hacer con el cursor aquí. Fíjense, aquí empieza a crecer. Crece hasta el punto más alto. Donde ya identifiquen el punto más alto, le trazan una línea vertical, ¿sí? Y analizan obviamente desde qué tramo hasta qué tramo. Aquí, miren, fíjense. Desde aquí hasta aquí es horizontal, entonces ustedes les ponen los valores que hay. Ahora, vuelve a decrecer nuevamente la gráfica hasta el punto más bajo. Aquí también le ponen una línea vertical como tal, ¿sí? Hasta el punto más bajo. Y ven, siempre, desde aquí hasta acá es una función decreciente. Vuelve nuevamente a crecer hasta este punto de aquí. Otra vez le trazan una línea vertical. Les van trazando verticales, verticales, verticales hasta saber en qué punto. Y aquí acá es una función constante. Le trazo la vertical para saber hasta qué valor es constante. Pero únicamente ustedes toman los valores estos, miren. Desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, y me dicen decreciente. De aquí a acá es creciente. De aquí a acá es constante. Vuelve a crecer hasta este tramo, fíjense. No, eso está ahí. Ya, póngale ahí. Y luego, a esta parte de acá. Fíjense, les voy a poner los textos aquí.
En este tramo la función crece o es creciente. Ya vayan haciendo ustedes para que no solo haga yo. Ya. Acá ¿y es qué? creciente. Este tramo de aquí es creciente, ¿sí? Ahora, fíjense, aquí es una función decreciente. Es De aquí a acá creciente. es una función creciente. Les voy a poner aquí ya porque ya no me alcanza. De acá a acá, ¿qué, señor? ¿A quién les estoy viendo? Señorita Massa, en este tramo que estoy analizando aquí, ¿es una función creciente, decreciente o Una constante? constante. Perfecto, es una función constante. Porque si se dan cuenta cumple con el valor de que es una horizontal. Entonces, desde este tramo hasta este tramo la función es creciente nuevamente, vuelve a crecer. Por lo tanto, le pongo como No tal, entiendo. ¿sí? ¿Qué no entiende, señor Paredes? Ahora, de aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, la función es decreciente. Y por último, el gráfico que tenemos, digamos que esto se extiende hasta el infinito, pongámosle como el infinito aquí. Pongámosle que viene así. Ya, pongámosle así. Entonces quiere decir que este gráfico de aquí es una función creciente. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Esto no entiendo. ¿Por qué es Dígame. constante? Es una constante porque cumple con la condición de que es una horizontal. Si se da cuenta, no están cumpliendo con líneas así o bajar drásticamente, perdón. Únicamente se dan cuenta, es una línea horizontal, por lo tanto es una función constante. Las líneas horizontales cumplen con la condición de que es una línea constante, no se olvidará. Preguntas. Ahora, si yo les quiero poner en intervalos, ustedes van a tener que trabajar con estos puntos. Creciente desde este punto. Desde este punto hasta este punto es una función constante. Creciente. Desde este punto que está aquí hasta este punto que está acá es una función decreciente. Desde este punto hasta este punto de acá es una función creciente. Fíjense que yo solo hago el análisis en la parte horizontal, no les estoy haciendo nada vertical. Lo que trabajé son líneas verticales para saber en qué valores toca el eje X, pero nada más. Ya no estoy haciendo absolutamente nada más. Por lo tanto, fíjense. En este caso tengo creciente desde aquí hasta acá. Pongamos los valores. Digamos que, bueno, ustedes en los gráficos que les dé como deber, ustedes van a tener obviamente el plano cartesiano y divididos en partecitas de aquí. Ya solo nos queda 10 minutos. Y como tal, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí estamos trabajando con esta partecita de aquí, viendo cuando es creciente, cuando es decreciente. Una gráfica, una función cumple con esas características de que es creciente, decreciente, o incluso puede ser solo creciente, o incluso puede ser solo decreciente, o puede ser solo una constante también, ¿sí? Entonces, fíjense aquí en esta partecita de aquí, lo que nosotros hicimos, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos, el tema? Sí, listo. Ya. Entonces ya les voy a mandar un deber, prestarán atención, es acerca de No, los trabajos del libro, son solo 4 ejercicios. Ustedes me van a tener que mandar. toma. Activarán, por favor, No sus sé si cámaras, necesito verles sus caras para poder hacer el informe con los se va que hayan a estado. Ya, conéctense un ratito, solo hago la captura de pantalla y ya, desactivan de nuevo. Ya, entonces ahí quedamos, Daniela, chicos, nos mande. vemos. Envíale el Chao, deber chicos. de inglés. Sí. Que les vaya muy bien. ¿Cuándo? Chao, nos vemos para la próxima. Chao. Chao. Chao, Luis. Chao, Licen. Chao. Ah, Vasco. chao, Vasco.